En marzo de 2002, oficiales paramilitares de la CIA de Estados Unidos emprendieron una misión al valle de Shah-e-Kot y las montañas Armor circundantes de Afganistán, en un intento por aplastar a las fuerzas de Al-Qaeda y los talibanes. De una vez por todas, mientras 1.700 soldados eran transportados por aire, había grandes esperanzas de que una victoria decisiva estaba al alcance. La inteligencia había estimado que entre 200 y 250 insurgentes terroristas estaban escondidos en el valle, pero desafortunadamente esta información era incorrecta. Cuando las tropas descendieron y se prepararon para luchar, se encontraron con fuego de mortero calculado y una lluvia de balas de ametralladora, mientras entre 500 y 1.000 terroristas luchaban con todo lo que tenían. Esta fue la Operación Anaconda, y resultaría ser la batalla más sangrienta de la guerra en Afganistán. Pero ¿quién saldría victorioso y cómo se desarrollaría el conflicto? En el video de hoy, vamos a relatar los eventos antes, durante y después de la Operación Anaconda, echando un vistazo a lo que sucedió durante ese periodo de 2 semanas y lo que se suponía que debía ocurrir. Iremos conociendo a las figuras clave involucradas en esta batalla y desglosaremos los momentos más importantes del conflicto uno por uno. Acompáñanos mientras descubrimos la impactante realidad de la batalla más mortífera de la guerra de Afganistán. Bienvenidos a Guerras del Mundo. La Operación Anaconda estaba destinada a ser un punto de inflexión importante en la guerra de Afganistán. Mientras el ejército de Estados Unidos intentaba erradicar las amenazas terroristas de Al-Qaeda y los talibanes para siempre. La batalla ocurrió bastante temprano en la guerra de Afganistán. De hecho, menos de un año después, terroristas islámicos secuestraron los aviones que serían estrellados contra el World Trade Center, lo que impulsó el conflicto que sería conocido como la guerra contra el terrorismo. En estos primeros días de la guerra, el objetivo principal de Estados Unidos era eliminar las amenazas terroristas, localizar rápidamente a Osama Bin Laden y prevenir la propagación de ideologías extremistas. Antes de lanzar la Operación Anaconda, Estados Unidos inició la Operación Libertad Duradera en octubre de 2001, apenas unas semanas después de los ataques del 11 de septiembre. Esto implicó colaborar con una organización rebelde local en Afganistán conocida como la Alianza del Norte. Esta estaba compuesta por uzbecos, hazaras y tayikos, quienes se oponían activamente al régimen talibán. La Operación Libertad Duradera se llevó a cabo con una combinación de ataques aéreos y operaciones terrestres que llevarían la lucha directamente a todas las células terroristas conocidas en el país. Y fue, en su mayor parte, un gran éxito. Una serie de centros de poder talibanes fueron tomados rápidamente. Y para noviembre, Estados Unidos y la Alianza del Norte tenían el control de Kabul, la capital de Afganistán. Sin embargo, lo que siguió fue la batalla de Tora Bora, en la que esta vez el ejército de Estados Unidos actuó sin la Alianza del Norte, basados en información de inteligencia que sugería que Bin Laden se había estado refugiando en las montañas de Tora Bora, en la provincia de Nangarhar, Afganistán. Antes de la eventual batalla en la Operación Anaconda, esta tenía el título del enfrentamiento más sangriento de la guerra en Afganistán. Antes de la batalla, Estados Unidos logró conseguir el apoyo de fuerzas militares pastunes cercanas a las montañas de Tora Bora, y se habían movilizado para atacar un gran campo de entrenamiento de Al-Qaeda ubicado cerca de la ciudad de Jalalabad. Sin embargo, desde el principio hubo preocupaciones sobre el compromiso de sus nuevos aliados con la causa. No se oponían tan vehementemente a Al-Qaeda y a los talibanes como lo había hecho la Alianza del Norte, y tenían la intención de abandonar la zona cada noche para romper su ayuno de Ramadán de manera segura. Además, resultó que Bin Laden y sus aliados más cercanos estaban situados en este mismo campo de entrenamiento, pero lograron abandonar el lugar en medio del asalto desorganizado. La Operación Anaconda nació entonces a partir de un nuevo informe de inteligencia que afirmaba que las fuerzas de Al-Qaeda se estaban reuniendo en el valle de Shah-e-Kot, en la provincia de Paktia, al sur de la ciudad de Gardes, en Afganistán. Traducido como el lugar del rey en pastún, Shah-e-Kot
es una extensión rocosa de 9 kilómetros por 5 kilómetros y está llena de escondites, cuevas y hendiduras en la línea rocosa. Las paredes del valle y una gran cantidad de cobertura es proporcionada a las tropas en el nivel del suelo por las formaciones rocosas naturales. Este valle fue el sitio de una batalla importante durante la Guerra Soviético-Afgana en la década de 1980, en la que las fuerzas soviéticas finalmente se retiraron mientras los combatientes guerrilleros afganos mantenían su posición. Para cuando los estadounidenses estaban listos para atacar el valle, Bin Laden ya había huido a Pakistán para evadir su captura, y una solicitud estadounidense para interceptarlo con 800 guardias fronterizos fue rechazada por el mando central. El año 2001 se convirtió en 2002, y en enero se pusieron en marcha los planes para que las tropas estadounidenses entraran en acción. La inteligencia estadounidense había sugerido que entre 200 y 250 combatientes terroristas estaban apostados a lo largo del valle, liderados por Maulawi Nasrullah Mansur. Después de la batalla de Tora Bora, Mansur había invitado a yihadistas de las regiones circundantes a unirse a él en el valle para reunirse en caso de un ataque estadounidense, y sus hombres habían pasado tiempo planeando exactamente para lo que estaba por venir. Las invitaciones de Mansur habían atraído entre 500 y 1000 combatientes terroristas al lugar, cada uno de ellos bien equipado para el combate. El valle había sido fortificado con trincheras, búnkeres y crestas sobre las cuales montar ametralladoras, lo que lo convertía en un lugar particularmente difícil de asaltar. Sin embargo, antes del inicio de la Operación Anaconda, Mansur había sido asesinado en una batalla con un señor de la guerra rival, y su hijo, Saif-ur-Rahman Mansur, se había convertido en el principal líder mujahidín de las tropas que estaban estacionadas en Shah-e-Kot. A pesar del ascenso reciente al poder de Mansur, los terroristas estaban convencidos de que, al igual que en la guerra soviético-afgana, serían capaces de repeler cualquier amenaza estadounidense que se les presentara. ¿Pero tendrían razón? Los planes para atacar el valle de Shah-e-Kot se establecieron durante enero y febrero de 2002. Anteriormente, la inteligencia había proporcionado al ejército de Estados Unidos la ubicación no solo de Saif-ur-Rahman Mansur, sino también de sus aliados buscados de alto perfil. Jalaluddin Haqqani y Tohir Yuldashev, ambos estaban apostados junto a él. Haqqani, en particular, representaba una gran amenaza aquí. Él había luchado en la guerra soviético-afgana y conocía bien el terreno. No era ajeno a pelear en el valle, y las fuerzas de Estados Unidos lo consideraban extremadamente peligroso. Durante la fase de planificación, era necesario recopilar información adicional para darle a los estadounidenses una ventaja. Las imágenes satelitales y las unidades de reconocimiento intentaron revelar todo lo posible sobre el valle y quienes estaban dentro. Pero esto resultó difícil. Los terroristas se habían camuflado bien entre las cuevas y grietas de las paredes del valle. Aquí, Estados Unidos tendría que depender de la recopilación de inteligencia humana en su lugar. Durante las siguientes semanas, se enviaron operaciones de fuerzas avanzadas a las tierras que bordean el valle de Shah-e-Kot para recopilar la mayor cantidad de información posible. Esto implicaba atravesar terrenos difíciles en malas condiciones climáticas y también en medio de la noche, usando vehículos todoterreno y luego viajando a pie para minimizar cualquier atención hacia ellos. El reconocimiento ambiental se realizó en lo alto de las paredes del valle y gradualmente se le fue informando al general Tommy Franks, quien comenzó a organizar una gran operación para enfrentar lo que claramente era una fuerte presencia terrorista en la región. Con la información de inteligencia reunida, el ejército de Estados Unidos debía decidir cómo realizar el ataque. Decidieron solicitar la ayuda de un caudillo pastún local, Zia Lodin, para liderar una fuerza tribal de soldados afganos contra los terroristas en el valle. Lodin lucharía junto al general de división estadounidense Franklin L. Hagenbeck, comandante de la 10ª División de Montaña, quien encabezaría la Operación Anaconda. Decidieron adaptar lo que habían aprendido de la batalla de Tora Bora. Las fuerzas militares afganas, bajo el mando de Lodin,
entrarían primero, pero esta vez el ejército de Estados Unidos estaría apostado en las montañas al este del valle. De esta manera, cualquier figura terrorista clave que intentara escapar a Pakistán sería interceptada y enfrentada. Estados Unidos también contaría con el apoyo de fuerzas especiales de sus aliados internacionales. Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, Dinamarca, los Países Bajos, Alemania, Noruega, Canadá y Francia. En conjunto, alrededor de 3.000 soldados se reunirán cerca del valle en forma de infantería, francotiradores, apoyo aéreo y soldados especializados equipados para combatir en terrenos montañosos difíciles. Así es como se desarrolló la batalla. Los primeros acontecimientos de la Operación Anaconda tomaron por sorpresa a los estadounidenses cuando transportaron en helicóptero a un equipo de SEALs a una cima cercana para establecer un puesto de observación. El 1 de marzo de 2002, quedó claro que los terroristas de Al-Qaeda estaban bien equipados para pelear. Se les habían unido combatientes uzbecos y chechenos de la Unión del Movimiento Islámico, formando equipos que abarcaban diferentes culturas e ideologías. Se produciría un breve tiroteo entre los SEALs que vigilaban el valle y un pequeño equipo de 7 insurgentes uzbecos, lo que resultó en la muerte de 5 de ellos. Cerca de ahí, los SEALs pudieron encontrar documentos en árabe que detallaban guías sobre cómo construir poderosas bombas caseras diseñadas para atacar puentes, edificios y vehículos. En este punto, quedó claro que Estados Unidos pudo haber subestimado a su enemigo. Entre 500 y 1.000 insurgentes estaban apostados en el valle, mucho más de los 200 a 250 para los que habían planeado. Aunque los terroristas seguían siendo superados en número, esta no sería una misión fácil de ninguna manera. Al día siguiente, los combates comenzaron a una escala más amplia. Militantes afganos aliados entraron al valle de Shahikot para empezar a eliminar insurgentes donde pudieran, mientras francotiradores canadienses y estadounidenses proporcionaban fuego de cobertura desde los puntos altos del valle. Mientras tanto, en la base militar estadounidense en Gardes, un gran convoy de camiones con las unidades de la Fuerza de Tarea Martillo partió hacia el valle. Entre ellos estaba Sia Lodin, una fuerza mayor de sus hombres y varios equipos de soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses. El terreno era difícil y varios vehículos quedaron atascados. Varios combatientes resultaron heridos antes de que comenzara el combate, cuando un autobús se volcó. Además, el elemento sorpresa se perdió cuando los camiones encendieron sus faros para evitar más percances. Por esa época, un convoy liderado por el jefe de suboficiales del ejército, Stanley L. Harriman, se separó del grupo principal para dirigirse al punto de observación donde estaban apostados los SEALs. En el aire, una aeronave AC-130 que brindaba apoyo de fuego experimentó una falla en su sistema de navegación y no identificó al convoy como estadounidense. Abrieron fuego, matando a Harriman y hiriendo a varios de sus propios soldados en un catastrófico caso de fuego amigo. La batalla no comenzó bien. El apoyo aéreo adicional que debía proporcionar un Rockwell B-1 Lancer no funcionó, ya que una bomba se atascó en la bahía de lanzamiento. Además, el AC-130 que accidentalmente había matado a Harriman fue retirado y las tropas en tierra comenzaron a preocuparse por la falta de apoyo aéreo. Mientras esto sucedía, las milicias afganas aliadas en el valle estaban siendo bombardeadas por fuego de mortero, y hasta 40 resultaron muertos o heridos. Se dispersaron y se negaron a avanzar más, y los altos mandos del ejército de Estados Unidos empezaban a recordar los desastres de la batalla de Tora Bora Shaken, pero sin desanimarse, decidieron reasignar la tarea de asaltar el valle a nivel del suelo a la Fuerza de Tarea Anvil. Mientras tanto, los soldados de la Fuerza de Tarea Rakazan abordaron sus helicópteros y volaron al sur para unirse a los combatientes en el valle. Estos serían los hombres encargados de bloquear las rutas de escape hacia Pakistán si los terroristas intentaban huir.
Cuando los soldados de la Fuerza de Tarea Rakkasán aterrizaron a lo largo de los bordes noreste del valle, los terroristas fueron tomados por sorpresa. Esto les dio a los soldados suficiente tiempo para instalar medidas de seguridad y reforzar su posición a lo largo de los bordes del valle, bloqueando todas las rutas de escape por la frontera. Como la Fuerza de Tarea Martillo se negó a avanzar, los terroristas eventualmente se enfocaron en los soldados estadounidenses de la Fuerza de Tarea Rakkasán y quedaron bajo fuego intenso. Sin embargo, como habían sido transportados por aire, fueron escoltados por helicópteros Apache, que los ayudaron a suprimir los equipos de mortero y eliminar a los insurgentes. Aún así, los terroristas persistieron y dispararon cohetes lanzagranadas propulsado por cohete hacia ellos, haciendo que un helicóptero perdiera su electrónica y obligándolo a retirarse. A lo largo de las paredes inferiores, en cuevas y trincheras, los insurgentes comenzaron a disparar cañones antiaéreos ZPU-1 contra la Fuerza de Tarea Rakkasán y los helicópteros Apache restantes, mientras los que llevaban RPGs seguían enviando fuego infernal a la cima del valle. Los insurgentes equipados con RPGs demostraron ser adversarios particularmente formidables. Estos terroristas utilizaron una técnica que ya habían empleado al luchar contra los soviéticos, la cual consistía en lanzar sus cohetes lanzagranadas propulsado por cohete hacia el cielo. Las ojivas dentro de los cohetes detonaban automáticamente al alcanzar una distancia de 920 metros, lanzando metralla devastadora en todas direcciones. Este método les permitía destrozar los mecanismos internos vitales y los sistemas electrónicos de los Apaches y tuvo éxito. Otros 2 helicópteros se vieron obligados a retirarse después de que los insurgentes de Al-Qaeda lanzaran una feroz andanada de cohetes hacia arriba. A pesar del brutal asalto desde abajo, la Fuerza de Tarea Rakkasán logró asegurar sus posiciones alrededor de la mitad de la mañana del 2 de marzo y pudieron comenzar a llover fuego sobre el valle desde su posición ventajosa arriba. El resto del día, los soldados de la Fuerza de Tarea Rakkasán mantuvieron su posición y helicópteros Apache adicionales brindaron apoyo aéreo. Mientras tanto, el fuego de apoyo de la Fuerza de Tarea Rakkasán permitió que la infantería aliada avanzara más en el valle. Aún así, enfrentaron intenso fuego insurgente de Al-Qaeda en los acantilados y paredes del campo de batalla. Y temprano en la tarde, 10 hombres casi fueron eliminados por un cohete lanzagranadas propulsado por cohete que había sido disparado desde una de las estribaciones orientales. Sin embargo, no logró detonar y aterrizó en el suelo nevado justo a su lado. Después de esto, siguió un asalto aterrador de fuego de Degtyaryov Shpagin, Krupno-Kaliberny M1938. Los terroristas estaban usando poderosas ametralladoras pesadas soviéticas para intentar terminar lo que su fuego de cohetes no pudo. Los hombres en tierra corrieron a cubrirse, y el sargento de Estado Mayor Andrei Ropel pudo solicitar fuego de mortero en la zona, eliminando a su atacante. Más tarde, recibiría la medalla Estrella de Bronce con un distintivo de valor por su apoyo ese día. Sin embargo, los equipos de mortero ya habían atraído la atención, y los terroristas intentaron eliminar a la 187ª de infantería, quienes habían lanzado el ataque anterior usando su propio fuego de mortero. Varios resultaron heridos, pero el operador de radio Martin Wallace del Regimiento de Servicio Aéreo Especial Australiano comenzó desesperadamente a arrastrarlos a un lugar seguro, ganándose una medalla por valentía. Durante el resto del día, se solicitaron ataques aéreos de bombarderos y cazas de Estados Unidos, lo que ayudó a infligir grandes bajas a los terroristas. Pero aún así, continuaron defendiendo agresivamente sus posiciones. Los combates ejercieron una enorme presión sobre la Fuerza de Tarea. Los soldados Rakkasán en las zonas de aterrizaje del sur tenían poca munición y seguían recibiendo fuego especialmente intenso. Sin embargo, ya entrada la noche, una nave artillada AC-130U que viajaba mucho más lento que los cazas y bombarderos anteriores, proporcionó fuego sostenido en el fondo del valle. Estos hombres pudieron ser evacuados por aire para recuperarse. 35 resultaron heridos, pero no hubo pérdidas humanas. Hacia el final del segundo día de combate, el general Hagenbeck
quien había estado al mando de la Operación Anaconda, decidió reubicar a las fuerzas transportadas por aire desde las zonas de aterrizaje del sur hacia la posición norte. Poco a poco, avanzarían hacia el sur, eliminando a cualquier combatiente en el fondo del valle. Pero parecía que no quedaba ninguno. Los terroristas habían huido hacia el sur, pero aún no podían escapar a Pakistán. Esto significaba que se había abierto un camino hacia un punto de observación fortificado que se había establecido en la cima de Thakurghar. Un excelente punto de observación para calcular el número de enemigos. Tras el intenso fuego que recibieron los Apaches y los AC-130 Hagenbeck, decidió enviar 5 aviones A-10 Thunderbolt, segundo que eran menos susceptibles al fuego terrestre. Los Thunderbolt proporcionarían un apoyo aéreo vital, mientras las fuerzas aliadas avanzaban más al sur para erradicar la amenaza terrorista restante. Entre los hombres que tenían la tarea de dirigirse a una zona de aterrizaje cerca de la base en Thakurghar, había 2 equipos de asalto, SEA, Air and Land, MECO 30 y MACO 21, comandados por el teniente comandante Vic Hyder. Para llegar a la cima rápidamente, necesitarían el apoyo de un helicóptero MH-47 Chinook, al que se le había autorizado a aterrizar después de que las misiones de reconocimiento no detectaron señales de actividad enemiga. Pero, alrededor de las 3 de la mañana del 4 de marzo, el Chinook intentó dejar a los equipos Sea, Air, and Land, pero algo andaba mal. Las huellas en la nieve sugerían que alguien había estado allí, y muy recientemente. Y justo cuando estaban contemplando abortar el aterrizaje, 2 cohetes lanzagranadas propulsados por cohete fueron lanzados al costado del Chinook, apagando un motor y destruyendo sus sistemas hidráulicos. El suboficial de primera clase Neil C. Roberts fue expulsado del helicóptero mientras intentaba realizar una maniobra de emergencia. El Chinook aterrizó de emergencia a unas 4 millas de distancia, y se envió otro para permitir que las tropas se reagruparan y buscaran a su compañero desaparecido. El fuego provenía de la cima de la montaña. Una gran fuerza enemiga se había reunido en la cima, y se solicitó un AC-130 para proporcionar apoyo de fuego. Mientras los terroristas se defendían, hirieron gravemente al sargento técnico John A. Chapman y obligaron al equipo MACO 30 a retirarse de la cima. Chapman, así como Roberts, seguían con vida, pero estaban atrapados y en muy mal estado. Ahora estaban varados en la montaña y en lugares separados. La fuerza de reacción rápida de los Rangers fue enviada para buscarlos, mientras el apoyo aéreo continuaba eliminando a los combatientes terroristas en la cima de la montaña. Cuando el primer equipo de Rangers fue desplegado en el mismo lugar al que llegó inicialmente el Chinook, cayeron en la misma trampa y no estaban equipados con radios satelitales para mantener contacto con el cuartel general. El sargento Felipe Svitak fue asesinado casi de inmediato por fuego de armas ligeras, mientras que Chapman, ahora mortalmente herido y visto por imágenes de dron, intentó desviar el fuego de los Rangers mientras aterrizaban. El soldado de primera clase Mateo Commons, el sargento Brad Krause y el especialista Marcos Anderson también perderían la vida mientras intentaban recuperar a Chapman. Alrededor de las 8 de la noche del 4 de marzo, los Rangers fueron extraídos de la montaña. Tanto Chapman como Roberts habían muerto antes de que pudieran ser recuperados, y se piensa que las bajas habrían sido aún mayores si no fuera por una unidad oculta de soldados australianos que pidió apoyo aéreo cerca de la cima de la montaña. Aunque muchos terroristas murieron durante la batalla de Thakurghar, las múltiples muertes de aliados que ocurrieron llevaron a que esto se considerara una victoria pírrica para los estadounidenses. La siguiente fase de la operación era eliminar por completo la presencia de combatientes terroristas del valle de Shai-Kat, y se trajeron tropas frescas para ayudar con esta tarea. Después de los devastadores acontecimientos en la cima de Thakurghar, los comandantes de Estados Unidos optaron por tomar un enfoque más indirecto, y no hubo muchos combates a gran escala durante el resto de las 2 semanas de batalla que quedaban. El 10 de marzo, 400 soldados estadounidenses regresaron a la base y Ziauddin
con sus hombres iniciaron la ofensiva final. Barran el fondo del valle, eliminando insurgentes y librando a los asentamientos cercanos de la presencia terrorista. Sin embargo, Lodin tenía una enemistad de larga data con Gul Haidar, uno de los oficiales afganos clave que lo estarían asistiendo. Por lo tanto, la comunicación entre ambos era tensa y no podían ponerse de acuerdo sobre un método para entrar al valle. Para poder barrer la zona, las fuerzas estadounidenses finalmente los convencieron de cooperar y se dirigieron al valle el 12 de marzo. Lodin y Haidar acordaron realizar un movimiento de pinza reforzado por un equipo de tanques T-55. Haidar resultó ser invaluable para la operación y personalmente se encargó de retirar las minas que habían sido colocadas a lo largo del fondo del valle usando un gancho de agarre. Mientras tanto, Lodin y sus hombres se acercaron desde el lado sur y los dos equipos comenzaron a limpiar pequeños asentamientos. Confirmando que cualquier presencia terrorista había sido eliminada por los eventos previos de la Operación Anaconda, con muy pocos terroristas restantes, los esfuerzos se enfocaron en contar y recoger los cuerpos aliados y confirmar las bajas enemigas. Para el 13 de marzo, la Fuerza de Tarea Rakazán había sido reemplazada por la 10ª División de Montaña, que comenzó a barrer los muros y acantilados alrededor del costado del valle. Los esfuerzos por alcanzar a cualquier terrorista que hubiera escapado no tuvieron éxito, pero todas las rutas de Pakistán mantuvieron su posición. El enemigo no había abandonado el país. Al final del 13 de marzo, las estimaciones sobre las bajas habían sido confirmadas. 8 soldados, marineros y aviadores de los Estados Unidos habían muerto, y otros 82 resultaron heridos. Entre 500 y 800 insurgentes rebeldes habían muerto y al menos 14 civiles habían fallecido durante los extensos ataques aéreos. Se cree que los rebeldes restantes se refugiaron en las montañas, pero para ese momento su número se había reducido considerablemente. El enfrentamiento final de la Operación Anaconda ocurrió el 17 de marzo, cuando la Fuerza de Tarea 11 se enteró de que un objetivo de alto valor podría estar moviéndose por las montañas hacia una ruta de escape no vigilada hacia Pakistán. Un dron Predator estaba siguiendo al convoy y se volvió un asunto urgente interceptarlos antes de que pudieran escapar. La Fuerza de Tarea 11 salió, respaldada por Rangers y operadores británicos del Special Boat Service, con helicópteros Chinook enviados para transportarlos por delante de sus objetivos. Los terroristas fueron detenidos en seco cuando una de las ametralladoras minigun del Chinook inutilizó sus vehículos, matando a varios rebeldes en el proceso. Mientras los SEALs se acercaban con fuego adicional, el combate terminó en cuestión de minutos. Usando el elemento sorpresa, mataron rápidamente a un gran número de insurgentes, y entre los muertos había árabes, chechenos y uzbecos bien armados. Si la Fuerza de Tarea 11 no hubiera actuado a tiempo, estos hombres habrían escapado a Pakistán, donde podrían haber llevado información a las fuerzas de Al-Qaeda y los talibanes. Con respecto a los acontecimientos de la Operación Anaconda, para el 18 de marzo, el general Tommy Franks dio por concluida formalmente la Operación Anaconda, refiriéndose a ella como un éxito total y sin reservas. Informes de investigación refutaron esta afirmación, describiéndola en cambio como un desastre plagado de disputas entre los servicios, mala planificación militar y muertes evitables de soldados estadounidenses. La Operación Anaconda sí logró eliminar gran parte de la presencia terrorista tanto del Valle de Shaikot como de las tierras circundantes, pero las cifras no cuadraban. El ejército de Estados Unidos afirmó que entre 500 y 800 terroristas fueron eliminados, pero solo se recuperaron 23 cuerpos, y surgió la especulación de que la operación pudo haber sido más un espectáculo para los medios que una necesidad militar. Además, las fuerzas de la coalición aliada que acompañaron a los soldados estadounidenses criticaron la operación tras su conclusión. En una entrevista, los soldados de las Fuerzas Especiales Alemanas Kommando Spezialkräfte informaron sobre acaloradas discusiones con las fuerzas estadounidenses. Se dice que estos últimos usaron una violencia excesiva, tolerando los asesinatos de civiles en Afganistán. En una ocasión,
un pastor afgano sin vínculos con Al-Qaeda, se topó accidentalmente con un escondite alemán y por ello el ejército optó por cambiar de posición. Esto fue criticado por los soldados estadounidenses, quienes insistieron en que los alemanes debieron haberlo matado en ese mismo momento. Después de la Operación Anaconda, el ejército de Estados Unidos, junto con las fuerzas de la coalición, lanzó la Operación Jacana, una serie de misiones de seguimiento que tenían como objetivo erradicar a los insurgentes del valle de Shaikot que intentaban reagruparse en territorio afgano. Las fuerzas británicas tuvieron un papel destacado en estas operaciones y se desplegaron más de 1.700 hombres para apoyar la Operación Jacana. En ese momento, se creía que muchas más batallas seguirían en las próximas semanas y meses, pero en realidad, la Operación Anaconda sería la última gran batalla en Afganistán durante varios años. A pesar de sus mejores esfuerzos, varios terroristas clave lograron escapar a Pakistán después de la Operación Anaconda, cuando los soldados apostados a lo largo de las paredes y acantilados del valle se retiraron. Durante mucho tiempo, las fuerzas aliadas jugaron al juego de la espera, anticipando grandes batallas que simplemente no llegaban. Las patrullas continuaron explorando las montañas, intentando encontrar cualquier señal de actividad enemiga alrededor del valle de Shaikot, pero no se reveló nada importante. Por otro lado, se cree que los talibanes retrataron la Operación Anaconda como una gran batalla histórica, describiéndola como, cito, el comienzo de la yihad sagrada contra la ocupación de Afganistán. Fin de la cita. Saif-ur-Rahman Mansur había sobrevivido a la batalla, pero sería asesinado en 2008. Ahora, como un mártir exaltado por la causa terrorista, la Operación Anaconda fue un punto difícil de la guerra en Afganistán. Según todos los informes oficiales, se consideró un éxito y muchos combatientes terroristas fueron abatidos, pero ciertamente no estuvo exenta de fallas. Los militantes afganos que apoyaban la batalla tienden a creer que se mató a menos enemigos de los que los estadounidenses reportan, y hasta el día de hoy no se ha confirmado la cifra real. Sin embargo, se sabe que varios soldados aliados perdieron la vida trágicamente durante los combates, especialmente cuando se enfrentaron a los horrores de la batalla de Taker Gar. La operación fue un inicio brutal para uno de los conflictos modernos más largos de los estadounidenses, y de hecho, resultaría ser el enfrentamiento más sangriento de la guerra en Afganistán.